¿Estado contentos en el Congreso? Dijo el Señor una vez que donde están 2 o 3, allí está Él. Pero hoy no somos 3, ¿verdad? Somos más de 3. Y estamos felices. Gracias a Dios. Hermanos, la familia y el carácter. El versículo que nos ocupa en este momento, Apocalipsis 3:18, la parte que dice: yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego. ¿Para qué? Para que seas rico. ¿Le gustaría ser ricos? Dice, y luego dice, y además, para que te vistas con vestidos blancos. Ese es el carácter que vamos a llevar al cielo. Es decir, que si no componemos nuestro carácter, al igualarlo al de Cristo, se nos va a hacer muy difícil. Por ejemplo, recordemos que Juan el Amado y su hermano les llamaban los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque sin duda ellos tenían un fuerte carácter, ¿verdad?, que tenían que arreglar en sus vidas. ¿Por qué se les llamaba hijos del trueno? Y así les llamó el Señor Jesús, que eran hijos del trueno. A veces nosotros a lo mejor también tenemos esa parte. Somos hijos del trueno, pero tenemos que componer nuestra vida. Se dice que Juan el Amado era el más joven de los discípulos. Él siempre recostaba su cabeza en el hombro del maestro. ¿Sí? Generalmente cuando nos acercamos a papá y mamá, ponemos nuestra cabeza aquí, ¿cierto? Y se siente muy hermoso, ¿verdad que sí? Así que recostemos nuestra cabeza también en el hombro de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces después vamos a hacer como Juan el Amado, que solamente hablaba de amor. Si ustedes leen sus cartas y el Evangelio de San Juan, van a encontrar que él habla mucho del amor. Y hermanos, una iglesia que habla de amor y vive el amor, entonces ya se irá asemejando a la iglesia triunfante. Porque hoy somos una iglesia militante, somos imperfectos, pero Dios quiere que las familias vayan cada día mejorando. Hemos escuchado temas bastante importantes que pueden ayudar no solamente a las personas que tienen hijos y que tienen algo que hacer en favor de sus hijos, sino a los que van en el camino. Algunos querrán unir sus vidas para toda la vida y finalmente hemos escuchado que hay que prepararse para educar a los niños, a los hijos, porque son una heredad que Dios nos ha regalado y que tenemos que conducir y llevarlos a Cristo. No es fácil, pero debemos ir aprendiendo, hermanos, que Jesús nos ama y que Él quiere que tengamos el mismo carácter de Cristo. Yo quiero leer una página en el Conflicto de los Siglos, en la página 535. Dice así el Señor: delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registradas en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios.
En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, todas palabras de tierna compasión están fielmente consignadas y apuntadas también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. El salmista dice: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? ¿Cuál es el consejo aquí de la palabra de Dios? Es bien importante que reconozcamos que no hemos sido perfectos. Pero ¿qué quiere aquí decirnos Dios? Dice que todo está escrito en el libro de memoria, todo está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. Todo esto dice que está, ¿dónde está registrado? El ángel siempre registra. Por eso, queridos hermanos, debemos aprender de Dios, debemos aprender de Jesús. Debemos tener actos de bondad, de misericordia, de rectitud. Una vez el Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Eso le dijo el Señor a Abraham. Lo mismo que nos estará diciendo a nosotros: anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, tenemos una familia y la iglesia es una familia también. Nos amamos. Debe haber respeto. Debemos aprender a hablar. ¿Y cómo debemos de hablar? ¿Cómo debemos nosotros conducirnos en la iglesia de Dios? Y verán que la iglesia va a estar en armonía. Cuando tengamos el carácter de Cristo, hermanos, va a ser una bendición muy grande. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo podemos conseguir un carácter como el de Cristo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo podríamos conseguirlo? El don de profecía dice que Jesús pasaba todo el día trabajando por las almas. Y a veces él, en lugar de irse a dormir, viajaba hacia el lugar de oración que era el huerto de Getsemaní. Allí en el huerto de los olivos, dice que pasaba noches orando, noches enteras pasaba orando, para poder tener fuerzas para el otro día y tenerles que dar el alimento espiritual a la gente que lo seguía. ¿Alguien de ustedes ha orado una noche, por lo menos? ¿Verdad que no? ¿Parte de la noche? ¿Parte de la noche? ¿Tampoco? ¿Una hora? En la noche hay una hermana. Jesús pasaba orando noches enteras. Y pues muchas veces se debe a que nuestro carácter, nuestra vida no puede amoldarse al de Cristo porque no queremos practicar lo que Él practicaba. Pero aquí nos está diciendo el Señor lo que dice el salmista: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Es una pregunta importante que David hacía. Por eso está diciendo: tú cuentas los pasos de mi vida errante.
Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Eso decía David. Se preocupaba porque su vida a lo mejor no andaba correctamente delante de Dios, como en el caso nuestro. No andamos tan bien, pero el Señor quiere que nos acerquemos más y más cada día a Él. En Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 150, dice así: hay un carácter que debemos mantener, pero es el de Cristo. ¿Cuál es el carácter que debemos mantener? El de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cristo cantaba? ¿Sí cantaba? ¿Era muy alegre? Sí, ¿verdad? Contagiaba a los demás, tanto que la gente no quería irse de Él. Así que dice: hermanos, desechemos todo esto. No tenemos derecho a fijar nuestra atención en nosotros mismos, ni en nuestras preferencias y fantasías. No debemos tratar de conservar una identidad particular, una personalidad y una individualidad que no nos mantendrán alejados de nuestros colaboradores. Hay un carácter que debemos mantener, pero es el de Cristo. Si tenemos el carácter de Cristo, podemos trabajar juntos en su obra. Si tenemos el carácter de Cristo, podemos trabajar ¿en qué? En su obra. El Cristo que esté en nosotros responderá al Cristo que está en nuestros hermanos. Y el Espíritu Santo consagrará esa unión de sentimientos y de acción que atestigua al mundo que somos hijos de Dios. El Cristo que está en mi hermano es el mismo Cristo que debe estar ¿en dónde? También en mí. Y imagínense la armonía que puede existir si nosotros somos cristianos verdaderos, si somos fieles a Dios, si vivimos la vida de Cristo. Hermanos, Juan el Amado estuvo tiempo con Jesús. La prueba está que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, le dijo: hijo, he allí tu madre. ¿A quién le encargó su madre? A ese discípulo, ¿verdad? A Juan. Y a ella le dijo: he ahí tu hijo. Así que, hermanos, qué bonita recomendación. Qué bonito que cuando llega a nuestro hogar alguien, el Señor puede decirnos: amabilia, allí está tu hermano, cuídalo, protégelo, aliéntalo. Pero a veces decimos: ya llegó, qué molestia, ¿no? Qué molestia. ¿Qué le vamos a dar de comer? ¿A qué viene? ¿Por qué está con nosotros? Eso no sirve, porque Jesús no nos recomendó eso. Y hermanos, el carácter de Jesús es el que debemos de tener. ¿Les gustaría tener el carácter de Cristo? Ay, hermanos, seríamos muy alegres. Seríamos una iglesia triunfante. Seríamos una iglesia viviente. ¿Sí? Pero a veces en la iglesia se convierte en un pleitos. Que por qué no hiciste el aseo, que por qué no viniste, que por qué esto y esto y esto y esto. Cuando todo eso va faltando, hermanos, que no ponemos a Cristo en primer lugar, ya estamos perdiendo mucho terreno.
Satanás está ganando terreno, nos está Satanás desviando del camino. Así que, hermanos, debemos luchar para que nuestras vidas se asemejen ¿a quién? A Cristo. Y yo quiero leer con vosotros Éxodo 33:13. Éxodo 33:13. Dice la palabra de Dios lo siguiente. 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Cuál debe ser nuestra oración, nuestra plegaria? ¿Cuál debe de ser? Ahora, ¿qué dijo aquí Moisés? Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Digámosle también al Señor: si he hallado gracia en tus ojos, ayúdame a hacer tu voluntad. Los jóvenes pueden pedirle al Señor su ayuda. Y hermanos, el Señor siempre va a estar a vuestro lado. Una vez el Señor le mostró una visión a Daniel, y Daniel se preocupó mucho porque no la entendía. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo? Oró al Señor. Y le dice el Señor al ángel Gabriel: Gabriel, enséñale, ¿cómo dice? La visión a Daniel, porque es hombre de deseos. Y hermanos, el ángel vino a atender a Daniel. El ángel también está dispuesto a atendernos a nosotros, pero necesitamos buscar a Dios. Hermanos, ¿Jesús necesitaba a su Padre más que nosotros? ¿Necesitaba estar con su Padre más que nosotros? ¿Sí o no? ¿No? Era el mismo Dios, ¿verdad? Era el mismo Dios. Sin embargo, Él quería estar siempre. Aún estando en la cruz del Calvario, dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Inmediatamente antes de que Jesús fuera entregado en manos de pecadores, les dijo a sus discípulos: espérenme aquí mientras yo voy a orar. A los discípulos les vino un gran sueño, y lo que querían era dormir. Jesús vino después de una hora, y ¿qué les dijo? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad pues, y para que no entréis en tentación. Hermanos, necesitamos velar. Necesitamos ayuda de Dios. Necesitamos tomarnos de la mano de Jesús para que Él arregle todo lo que necesitamos. Cuando una casa está toda despintada, a lo mejor está caída alguna parte de la pared, ¿qué necesitamos hacer? Invitar a un albañil para que él arregle la casa y luego pintarla y esté bonita, ¿verdad? Y nos sintamos contentos ahí en la casa. Hermanos, tenemos mucho que hacer por nosotros mismos, ya que nuestro carácter no
no está llegando a la medida, a la altura de hijos e hijas de Dios. Necesitamos urgentemente a Dios. Muy bien, ahora vamos a ver 1 Corintios 3:14. 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice el Señor lo siguiente, 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cómo podemos recibir recompensa? Si nosotros permanecemos, ¿dónde? Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Debemos acercarnos a Él. Y verán cómo nuestros hogares, nuestras familias van a marchar. Van a marchar. Porque al fin y al cabo un día el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Y el rebaño que puse en tus manos, dónde está? ¿Qué respuesta le tendremos que dar si hemos descuidado esa parte? ¿Qué respuesta podemos darle? Señor, me descuidé. Señor, no tuve precaución. Señor, no pude. Me faltó sabiduría. El Señor hasta puede decirnos, no te conozco, no sé quién eres, apártate de mí, al fuego. Será triste, pero hay que buscar, hay que orar mucho, hermanos. Eso es lo que nos hace falta y vamos a ir mejorando. Todos los días vamos a ir mejorando, porque eso es lo que Dios quiere, que mejoremos en nuestra vida espiritual. En este libro que se llama Testimonio para la Iglesia, tomo 9, yo quiero leer en la página 227 un parrafito que dice así, miren. Mi hermano, mi hermana, os ruego que os preparéis para la venida de Cristo en las nubes de los cielos. Día tras día, desechad de vuestro corazón el amor al mundo. Comprender por experiencia lo que significa tener comunión con Cristo. ¿Qué dice la sierva del Señor? Especialmente a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Mi hermano, mi hermana, os ruego que os preparéis para la venida de Cristo en las nubes de los cielos. ¿Cuál era la rogativa de nuestra querida hermana White? Que nos preparemos para la venida de ¿quién? De Cristo. Día tras día, desechad de vuestro corazón el amor al mundo. ¿Cuándo? Día tras día. Comprended por experiencia lo que significa tener comunión con Cristo. Así que cuando ya hayamos comprendido qué es tener en comunión con Cristo, andaremos de la mano con Cristo. ¿Les gustaría andar de la mano con Cristo? ¿Los niños les gustaría andar de la mano con Cristo? ¿Sí? Y que cuando tengan 16 o 18 años, razonarán por su cuenta, abandonarán sus malos hábitos y llegarán por fin a ser hombres y mujeres útiles. ¡Qué error! Durante años permiten que el enemigo siembre en el jardín del corazón. ¿Y qué va a sembrar el enemigo en el jardín del corazón de los jóvenes? Permiten que se desarrollen en él malos principios y en muchos casos todo el trabajo que se haga para cultivar
ese terreno no servirá para nada. Así que ¿cuándo es? ¿Cuándo es el tiempo que debemos aprovechar? Cuando están chiquitos, ¿verdad? Nuestros hijos. Cuando podemos sembrar. ¿Cuándo se siembra? ¿Cuando ya pasó la lluvia o cuando empieza a llover? Así que, hermanos, tenemos mucha obra que hacer con nuestros niños. Hay que irles enseñando el carácter de Cristo. Pero claro, debemos ser su ejemplo. Debemos ser su ejemplo. Padres, vuestro hogar es el primer campo en el que sois llamados a trabajar. El hogar es el primer campo. A veces salimos de la iglesia todos a repartir volantes, ¿no? A hacer obra misionera y conseguir más almas, pero las almas no llegan. Pues hay que hacer la obra misionera en la casa. Ahí tenemos almas que se están perdiendo y que por causa de nuestro carácter no funcionan. Una vez un hermano tiene un hijo de 18 años. Ya habían pasado 18 años. Un tiempo muy importante para ese padre de educar a su hijo. Y fueron al campo y encontraron un árbol con una rama así. Y le dice: papi, ¿y ese árbol que tiene esa rama así? ¿Debería estar así? Le dice el papá: porque cuando era pequeño el árbol, no hubo alguien que pudiera ayudar a este árbol para que su rama fuera derecha. Él le dijo: ¿no se te hace que a ti se te ha hecho tarde? Yo tengo 18 años y tú no hiciste nada por mí, así que es demasiado tarde. No esperemos que nuestros hijos nos digan esas palabras. Es demasiado tarde, porque necesitamos ayudarles para que vayan creciendo en el jardín y que den un buen olor. ¿Sí? ¿Han ido ustedes a algún jardín? ¿Les gusta estar en un jardín? Los niños hasta corren a cortar las flores, ¿no? ¿Cierto? Y están contentos de ver el jardín. Y en el jardín hay flores de distintos colores, distintas aromas. La fragancia es hermosa y tú hasta respiras profundamente, ¿no? Así es el hogar, hermanos, cuando hay una buena educación, cuando hay un buen cristianismo, cuando hay todo recto. Es un hogar feliz, es un pedazo de cielo. ¿Sí? Cierta ocasión, una enfermera encontró a un niño acostado allí en una banca en el parque. Y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Me vine de la casa. No, mi hijo, dice, te voy a llevar a tu casa. No es bueno que estés aquí, es muy peligroso. No, yo no quiero regresar a mi casa. ¿Pero por qué no quiere regresar a tu casa? Porque allí es el infierno y yo no quiero estar en el infierno. Así que, ¿quién tenía la culpa? Él se salió porque no podía vivir ahí. Una vez, mi hijo y yo y otros hermanos, mi hijo era más pequeño, fuimos a allí donde hay drogadictos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Centro de rehabilitación. Y estaba ahí un niño con todo lo demás. Le digo a mi hijo: hazle una entrevista al niño y dile
¿por qué está allí? Y el niño le empezó a decir a mi hijo, ¿por qué estaba allí? ¿Sí? No tenía cariño, no tenía amor de sus padres, pero sí tenía palos y tenía todo lo demás. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. Tenemos que cuidar el rebaño. Hace poco en el Facebook me apareció allí un pastor y unas ovejas, pero el pastor andaba golpeando las ovejas y decía, este es un mal pastor, y es verdad. ¿Cómo deben tratarse las ovejas? Porque necesitan amor, necesita él tener amor para cuidar a sus ovejas. ¿Qué hizo Jesús por una sola? Dice que había 99 en el redil, y ¿a dónde se fue él? Preocupado por una sola. Dice que fue a las montañas a buscarla, y cuando la encontró, ¿qué le dijo? ¿Mandé? No le dijo nada. Dice que curó sus heridas, la cargó en sus brazos y muy probablemente le dijo, mi amor, pero ¿por qué te saliste de la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué te pasó así? Vamos al redil. ¿Y lo llevó a ver, hermana? ¿Sí lo llevó al redil? ¿Sí? Entonces, hermanos, qué hermosura. Debemos preocuparnos por ese redil, por esas ovejitas que tenemos a nuestro cargo y que hay que enseñarles el carácter de Cristo. Es trabajoso un poco, pero debemos vivir de la mano de Jesús. Esa debe ser siempre nuestra preocupación. En la página 180 dice así: durante los primeros años de la vida del niño, el suelo del corazón debe prepararse cuidadosamente para la lluvia de la gracia de Dios. Luego se han de sembrar con cuidado las semillas de la verdad y debe atendérseles con diligencia. Fíjense qué hermoso, ¿no? ¿Cuándo debe sembrarse la semilla de la verdad? Durante los primeros años de la vida del niño. Yo le dije a una de mis nietas, cuando vaya yo a verte te voy a llevar un dulce. Y me dice, no, porque se me pican los dientes. ¿Quién le ha enseñado eso? Pues su madre y su padre, ¿no? Así que ellos desde pequeñitos saben lo que les hace daño cuando sus padres se preocupan por conducirlos. Si van a cualquier lugar, les ofrecen carne, no se la van a comer, porque ellos saben que no se lo deben de comer. ¿Dónde lo ha aprendido? En su hogar con su padre. Dice en la página 181, el mundo carece hoy de verdadera bondad, porque los padres no reunieron a sus hijos consigo en el hogar, no les evitaron la compañía de los descuidados y temerarios. Por lo tanto, los hijos fueron al mundo y sembraron semilla de muerte. Cuando nosotros descuidamos a nuestros niños, ¿quién va a sembrar semillas de muerte? Nuestros niños, y especialmente los jóvenes, empiezan a buscar amistades en el mundo, ¿verdad? Amigas y amigos. Y esos amigos y amigas tienen el mismo vocabulario de sus padres.
y nuestros hijos lo aprenden. El enemigo nos los arrebata de los brazos y ahora sí los lleva a él en sus brazos y los educa a él, y nosotros hemos perdido a nuestro hijo. Así que es terrible si nosotros no nos preocupamos por nuestros hijos. Es algo terrible. Todavía les quiero leer un párrafo más. Los padres y maestros deben procurar con todo fervor la sabiduría que Jesús está siempre dispuesto a darles, porque están tratando con mentes humanas en el momento más interesante e impresionable de su desarrollo. Deben procurar cultivar de tal manera las tendencias de los jóvenes, que en cada etapa de su vida puedan representar la belleza natural apropiada a ese periodo, desarrollándose gradualmente como lo hacen las plantas y las flores del jardín. Así que, hermanos, qué hermoso es cuando nuestros jóvenes están allá en su hogar felices, y cuando los padres los aman y los quieren. Yo quiero decirles como experiencia, y ahí está mi hijo que lo diga, yo nunca les permitimos que jugaran con niños de la calle. Jamás ellos estuvieron jugando con niños de la calle. A lo mejor eso ayudó para que nuestros hijos estén en la iglesia, ¿no? Y pues yo creo que ese es el deber nuestro como padres. Tenemos mucho que hacer para que nuestros hijos cultiven el carácter de Cristo. Qué hermoso. Cuando Jesús venga y diga, ¿y dónde están? Aquí está lo que me entregaste, es tuyo. Porque nuestros hijos solamente nosotros estamos como cuidándolos, porque no son nuestros, son de Dios. Muy bien. El tiempo se nos ha terminado y nosotros no hemos terminado. Por último, en Hogar Cristiano, en la página 164, dice así, 164. Los padres deben estar mucho en casa. Por precepto y ejemplo, deben enseñar a sus hijos a amar y temer a Dios, y ser inteligentes, sociables, afectuosos, y cultivar hábitos de laboriosidad, economía y abnegación, por manifestar a sus hijos amor, simpatía y aliento en casa. Los padres pueden proveerles de un retiro seguro y bienvenido contra muchas de las tentaciones del mundo. ¿Qué les debemos enseñar a los hijos, a los niños? Aquí dice que debemos ser muy inteligentes y estar mucho en casa. Y dice que por precepto y ejemplo debemos amar y enseñarles a amar a nuestros hijos, a Dios. Dice, y ser inteligentes, sociables y afectuosos, y a cultivar hábitos de laboriosidad, economía y abnegación. Todo eso tenemos que enseñarles. Una de mis nietas tiene una alcancía, y cualquier moneda que se encuentra la echa a su alcancía. Cualquier moneda que recibe inmediatamente va a la alcancía y va juntando. Ella no se gasta su dinero, ese es su recreo. Así que debemos enseñarles cómo no malgastar el dinero, a que no sean egoístas también, a que sean
personas amables, corteses, todo eso tenemos que enseñarles. ¿Sí? Una vez llegué a la casa de unos hermanos y solo estaban los niños, la niña y el niño, chiquitos. Y me dio mucho gusto porque los niños se preocuparon por mí. El niño se fue inmediatamente a la cocina, fue a calentar la comida y me invitó a comer. ¿Quién le enseñó eso? Si eran unos niños. ¿Quién se lo enseñó? Eso debemos hacer nosotros. Enseñarle a nuestros hijos a que sean así. Y verán como los niños van a crecer, hermanos. Van a crecer como las palmeras. ¿Cómo crecen las palmeras? ¿Cómo? Dice el Señor que nuestros hijos y nuestras hijas deben ser como las esquinas de los palacios. ¿Cómo son la esquina de los palacios? Así que tenemos mucha responsabilidad, tenemos mucho que hacer. Por último, hermanos, solamente les leo la página 169, un parrafito. Hay mucho que hablar, mucho que enseñar, pero ahí les encargo en el camino, ¿no? Vamos a ver en la página 169, ¿les dije? Sí. Algunos padres no los comprenden a estos sus hijos, ni los conocen verdaderamente. A menudo hay una gran distancia entre padres e hijos. Si los padres quisieran compenetrarse plenamente de los sentimientos de sus hijos y desentrañar lo que hay en sus corazones, se beneficiarían ellos mismos. El padre y la madre deben obrar juntos en plena simpatía el uno con el otro. Deben hacerse compañeros de sus hijos. ¿Cómo deben ser? Compañeros de sus hijos. Los padres deben estudiar la manera mejor y de más éxito para ganar el amor y la confianza de sus hijos, a fin de que puedan conducirlos en la senda recta. Deben reflejar el sol del amor sobre la familia. A los niños les gusta la compañía y raras veces quieren estar solos. Anhelan simpatía y ternura. Creen que lo que les gusta agradará también a la madre y es natural que acudan a ella con sus menudas alegrías y tristezas. La madre no debe herir sus corazones sensibles tratando con indiferencia asuntos que, si bien solo baladías para ella, tienen gran importancia para ellos. La simpatía y aprobación de la madre les son preciosas. Una mirada de aprobación, una palabra de aliento o de encomio serán en sus corazones como rayos de sol que muchas veces harán feliz el día. Así que tenemos mucho que hacer con el carácter que deben heredar nuestros hijos. Así que, mis hermanos, no cejen, los que tienen hijos pequeños, no cejen. Sean sabios, oren mucho y estén de la mano de Jesús y enséñenles el camino que Dios nos ha encomendado. Y si no, dice Jeremías 6:16, párate en el camino, pregunta cuál es el camino y qué. Y anda pregunta por las sendas antiguas y camina. Y Jesús en San Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesús es el todo, mis hermanos. Él es el único al que debemos seguir. Y cuando sigamos, hermanos, la iglesia va a ser mejor. La iglesia va a cultivar más su religión. Así que Dios pueda bendecir ricamente sus hogares y que se preocupen mucho de hoy en adelante porque la iglesia
crezca. Y que nuestros hijos no se vayan de la iglesia, que estén en la iglesia, que estén felices, que estén contentos, que sean alegres y que finalmente le sirvan al Señor.